Dios los bendiga a todos, tengan todo un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos que a judaísmo versus que cristianismo. Amén. Tenemos que en la ley judía, los judíos practican que Dios, Dios les envía a ellos que cumplan que 613 preceptos o 613 mandamientos. Amén. Esa es que, esa es la base del judaísmo, estos 613 mandamientos. Y tenemos que la base del cristianismo son que 10 mandamientos. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver el mandamiento número 18 o mandamiento número 19 de los judíos. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer en Números capítulo 15, versículo 37 al versículo 41. Amén. Dice la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Amén. Bueno, entonces aquí tenemos punto número 1 que dice que Jehová le habla que al pueblo de Israel que hagan que en sus vestidos pongan que franjas y en sus franjas pongan que un cordón azul. Amén. Entonces esto es conforme a la vestimenta que de los judíos que Dios les envía a que ellos deben hacer. ¿Amén? Porque sabemos que prácticamente el vestido de las personas hoy en día significa algo, ¿no? Si tú por lo menos vistes juvenil, pues puedes decir que eres de acá, del pueblo gentil, o si vistes de una forma o vistes de otra forma, ¿cierto? Y, y por lo menos Dios al pueblo de Israel le da que en específico esta vestimenta. Dice, ustedes van a vestir así. En su vestido van a tener unas franjas y van a tener que un cordón azul. ¿Amén? Que este cordón azul va a significar, esta vestimenta va a significar que son ¿qué? Judíos. A ver, aunque los judíos, sabemos que los judíos tienen diferentes como culturas o ramas o enseñanzas, ¿no? Porque hay judíos hasídicos, hay judíos sefardíes, hay judíos ortodoxos y judíos ultraortodoxos. Ultraortodoxos tenemos que son los que más se apegan a platicar que la Torah. La Torah pues es los 5 libros de Moisés, ¿no? Y, y punto número 2, y también tenemos los judíos que los sionistas, ¿no? Sionistas son los judíos que prácticamente son los que están hoy en día eh, con lo que es la política del pueblo de Israel, ¿no? Que ellos luchan por seguir siendo nación. Ellos son los sionistas. Aunque hay cantidad de judíos, ¿no? Cantidad de judíos, aunque así como en el cristianismo hay cantidades de ramas del cristianismo, en el judaísmo también tenemos cantidades de ramas de los ¿qué? Judíos. Amén. En este momento pues se me escapa pues las otras ramas del judaísmo. Amén. Entonces sigamos con el estudio. Entonces dice que deben colocar ¿qué? Un cordón azul en sus vestidos. Amén. Eso lo podemos ver por lo menos de los judíos hoy en día en sus ropas, abajo de sus vestidos, de su camisa, se puede decir, algunos llevan ¿qué? Esas franjitas azules. ¿Amén? Entonces, siguiendo la lectura, vamos a ver para qué Dios les da ese mandamiento a los judíos. ¿Amén? Dice, versículo, Números capítulo 5, versículo 39 dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Amén? Entonces, mire, Dios le da eso al pueblo judío para que cada vez que ellos vean sus vestidos y vean sus franjas ahí y vean su cordón azul, se van a dar cuenta de que Dios les dio que 613 mandamientos o les dio unos mandamientos para que ellos que cumplieran. Amén. Así como Dios alguna vez dijo que daba el arco iris para señal que cada vez que ellos miraran el arco iris
se acordarán de que Dios había destruido que la tierra con agua. Asimismo, también Dios le da esta señal a los judíos en su ropa para que cada vez que ellos miren ¿cómo se llama? Su cordón azul y su franja, se acuerdan que Dios que les dio unos mandamientos. Dice, y os servirá de franja para que cuando veáis acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos que en obra, ¿no? Sigue. Dice, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, y en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, mira, entonces Dios le dijo a ellos, hagan esto para que cada vez que ustedes lo miren, se acuerden de que Dios les dio unos mandamientos y que no vayan de pronto a, sí, a pervertirse y a prostituirse. Nosotros, por lo menos en el cristianismo, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser ¿qué? Testimonio, que nosotros debemos, que nosotros somos ¿qué? Carta leída. Dice en nuestro Señor Jesucristo dice que por los frutos los conoceréis. Entonces aquí para el cristianismo no quiere decir que nosotros vamos a usar esta clase de ropas para que nos acordemos de, de los mandamientos, no. Nosotros cada vez que nosotros demos un buen testimonio, estamos dando un buen testimonio. Cada vez que demos un buen testimonio, estamos diciendo que somos ¿qué? Cristianos. Entonces dice la palabra de Dios, dice, entonces sigue diciendo, dice, yo Jehová vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, entonces mire, entonces la ropa para los judíos significa eso, ¿no? Lo que decimos, la franja, el cordón azul, quiere decir para que ellos se, número uno, para que ellos se acuerden que de los mandamientos, para que los pongan por obra, para que no se prostituyan y para que seáis que, y aún dice que para que seáis también que santos. Amén. Entonces, mire, todo esto era conforme que al Antiguo Testamento. Pero conforme al Nuevo Testamento, el Señor nos habla que en Mateo capítulo 23, del 1 al 5. Amén. Vamos a hablar sobre lo que el Señor Jesucristo dice referente a este tema de que hablaba en el Antiguo Testamento. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Entonces quiere decir que si tú, en pocas palabras, si tú lo haces, para nosotros cristianos, ¿no? Si nosotros lo hacemos, bien, y si no lo hacemos, pues también. Y para el pueblo judío, pues prácticamente también, porque diciendo que lo hagan, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Bien, entonces la ropa no significa nada, porque en ese momento estaba como diciendo a los fariseos que ellos se colocaban ropas y sí, pero no hacían no hacían lo que la palabra de Dios les decía, ¿no? Entonces sigue diciendo en el versículo 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen a sus hombros, y lo ponen a los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, y ensanchan sus fileterías, y extienden los flecos de sus mantos. Mire, entonces los judíos dice que ellos lo hacían. Entonces el Señor Jesucristo aquí le está reprochando a ellos que ellos únicamente lo hacen, colocaban sus flecos y que hacían todo esto únicamente que para ser visto por los hombres. Pero el Señor dice que no debe ser así. Amén. O si usted lo va a hacer, trate de vivir una vida en santidad. Porque sabemos que el antiguo pacto es para el pueblo de Israel y el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, es para qué? Para el pueblo gentil. Amén. Entonces por eso nosotros los gentiles
no usamos esta clase de vestimenta. Pero los judíos originales, para los que son judíos, sí la deben usar. Amén. Por lo menos hoy en día, los que se dicen ser judíos mesiánicos, mire que podemos ver que ellos prácticamente no hacen nada porque ni ellos ni usan esta vestimenta, pues algunos, debe ser que algunos deben usarla, ¿no? Pero si dicen que son judíos, deberían usar ¿qué? Esta vestimenta porque Dios le envió al pueblo judío a que deben usar esta clase de vestimenta. Entonces, Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.